está dentro del error estadístico, con lo cual podemos decir de que sigue en los niveles más altos de desaprobación de la historia. Con Omar Castro, gerente de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados. Omar, muy buenos días. Bueno, Nicolás, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Esta encuesta realizada por ustedes de alguna manera ratifica una tendencia, ¿no es cierto? Es decir, que es, en primer lugar, en el caso del Congreso, para empezar por ahí, es impresionante. Tiene 9.5 de aprobación contra 84.3 de desaprobación. Es decir, esto es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, Nicolás, es correcto. Todo el 2022 el Congreso ha estado por encima del 80% de desaprobación. Son números bastante altos. En realidad, en septiembre tuvo 87% de desaprobación a nivel nacional y ahora tiene 84.3%. Si bien es cierto, casi 2.5% menos, que está dentro del error estadístico, con lo cual podemos decir de que sigue en los niveles más altos de desaprobación de la historia. Ahora, y en el caso de Castillo, ¿qué está pasando? O sea, porque tiene 22.1 de aprobación y 71.3 de desaprobación, pero lo que más llama la atención es que hay regiones del país donde tiene por encima de 30% de aprobación. Sobre todo la costa sur del país, ¿no? Y la sierra y centro del país, ¿no? Donde tuvo... Esta es la zona del país que hizo ganar al presidente de la elección, por un estrecho margen a nivel nacional, pero la hizo ganar finalmente. Desde ahí tenemos un país totalmente polarizado, Nicolás, y es un país, estuve escuchando al inicio de tu programa, lo dijiste claramente, ¿no? Es un país que está fraccionado y que hoy ya no se habla de la misma manera y con la misma intensidad de vacancia y de renuncia. Es más, ha bajado considerablemente la cantidad de personas, el porcentaje de personas a nivel nacional que piensan que el presidente no va a terminar su gestión. Ojo con eso, casi en 20% menos la cantidad de personas que piensan que el presidente no va a terminar su gestión. Eso es significativo. ¿Por qué? Tú te hiciste la pregunta. ¿Qué viene después del presidente Castillo? ¿Qué podría venir después de una vacancia? O sea, y la gente entiende inmediatamente, es un error, pero que si se va el presidente Castillo, si lo vacan, no asume el Congreso. Muchas personas piensan que asumiría el Congreso, pero asume la primera vicepresidenta, que es Dina Boluarte. O sea, ahí hay un paso previo. Sin embargo, y eso lo hemos investigado, muchas personas piensan que quien se va a quedar es el Congreso. Y un Congreso que tiene más del 80% de desaprobación tampoco está bien visto. No es la opción que la gente quisiera. Y en esa línea de ideas, lo que tú manifestabas también hace unos minutos, de que se vayan todos, sigue siendo la opción preferida, entre comillas, o quizás la opción Claro. Principal para salir de esta crisis política, ¿no? Mira, el otro día tuve una entrevista a raíz de conmemorarse el segundo año del fallecimiento de Inti y Brian, con Pacha Sotelo, el hermano de Inti, y me dijo dos cosas que a mí me impresionaron mucho. Me dijo, cuando yo le pregunté por qué los jóvenes no estaban en la calle, él decía, porque no nos da la gana de salir a marchar contra el Congreso a favor del gobierno, ni contra el gobierno a favor del Congreso. Es más, en un momento dice que si sacan a Castillo, seguramente la gente va a salir a la calle, pero va a salir a la calle no a defender a Castillo, sino a pedir que se vayan todos. Es decir, que eso puede ser incluso un detonante de que se vayan todos. Es decir, pero el problema, como estamos comentando, Mar, es que viene después. Si ustedes plantearon la pregunta, ¿no? O sea, ¿por quién votaría si se adelantan las elecciones? Ninguno llega al 10%. Antauro Humala 9%, Rafael López Alea 9%. Antes de eso, Nicolás, para reforzar lo que acabas de decir, la desaprobación del presidente Castillo es más grande en los jóvenes de 18 a 24 años. Hay un 76.9% del país que entre 18 y 24 años que desaprueba la gestión del presidente Castillo. Ojo con eso. Hicimos una pregunta sobre la capacidad del gobierno y el 93% de los jóvenes de 18 a 24 años piensan que el gobierno del presidente Castillo es improvisado. ¿Por qué pongo énfasis en eso? Y va nuevamente en la línea de lo que tú señalas. Son los jóvenes finalmente los que salen a la calle y que terminan haciendo los grandes cambios sociales y políticos en el Perú y a nivel mundial.
yo considero de que falta solo una gota que derrame el vaso para que los jóvenes vuelvan a salir a las calles sin que los convoque nadie y que terminen pidiendo la salida no solo del presidente Castillo, sino, como bien has dicho tú, también del Congreso. Claro. Porque ya empieza a existir una creciente alza de la tasa de desempleo, ya la economía comienza a tener cada vez mayores problemas en los hogares peruanos y los jóvenes son los más afectados, sin la posibilidad de poder tener estudios dignos y tampoco un trabajo digno. Entonces, esta situación hace que la juventud comience a cuestionarse, a desaprobar en mayor medida las gestiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo y termina en cualquier momento saliendo a la calle. ¿Por qué no lo hace hoy? Porque las movilizaciones y las marchas que se están viendo vienen siendo convocadas, Nicolás, y lo vemos todos, en realidad, prácticamente por los políticos tradicionales, los políticos que han estado años atrás. No quiero nombrar ningún nombre, pero todos tenemos conocimiento de que estas movilizaciones vienen siendo convocadas por políticos que de todas maneras, entiendo yo, tienen un interés político de aquí a futuro. Pero a esas marchas, a esas movilizaciones, los jóvenes no van a plegarse, no sienten ninguna identificación, Nicolás. Claro, no lo están haciendo. Finalmente, puede ocurrir lo que ocurrió el 5 de abril, que el presidente Castillo nos encerró, recordarás, decretó la inmovilización y la gente salió masivamente a las calles sin que nadie los convoque ese mismo día. Creo que por ahí va a venir la cosa. Ojalá que no, porque toda la desestabilización que puede ocurrir siempre es mala, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Omar, te rogaría que te mantengas conectado para regresar contigo, por favor. Volvemos con Omar Castro de CPI. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados vía Zoom con Omar Castro, gerente de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, CPI, que ha realizado una encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, que ha incluido también la evaluación del Congreso, y las cifras son horribles, por decir algo. 22.1% de aprobación del presidente, 71.3% de desaprobación, que crece de una manera notable entre los jóvenes. Es decir, donde está la mayor desaprobación del presidente es entre los jóvenes. Y donde está su aprobación, que en ningún caso, y corrígeme si me equivoco, supera el 40% o el 38%, Omar, está en algunos, digamos, bolsones donde obtuvo votación importante en la última elección. Pero en el otro lado está el tema del Congreso. Tiene 9.5% de aprobación y 84.3% de desaprobación. Entonces, estamos en una situación donde la gente no quiere a nadie y donde si existiera la posibilidad de que se vayan todos es probablemente... Es decir, el otro día preguntaba, ¿qué pasa si hay un referéndum en el Perú ahora que se ha puesto de moda discutir el referéndum? Y le preguntas a la gente qué es lo que quiere, la gente escogería que se vayan todos. Porque esto es el sentimiento nacional, ¿no? Nosotros nos preguntamos, si recordarás, Nicolás, en encuestas previas, la opción preferida e ideal para el 64% de peruanos era que se vayan todos, ¿no? Que de una vez dieran todos un paso al costado y convocar elecciones generales. Lo que pasa es que, lamentablemente, hoy todos estamos envueltos en una discusión sin fin entre el Ejecutivo y el Legislativo que no nos lleva absolutamente a nada. Y creo que es clarísimo, tú lo hablabas con Jorge Lasarte, que se necesita un número mínimo de votos para la vacancia, un número mínimo para la acusación constitucional, pero no se va a alcanzar. O sea, creo que todos lo sabemos de antemano que ese mínimo número de votos no se va a obtener, porque hay un juego político. Yo hace muchos meses vengo diciendo, como resultado de la investigación que hacemos, de que acá existe un juego y que el mejor aliado hoy día del presidente Castillo y del Ejecutivo es el Congreso de la República. Es quien le está siguiendo el juego de la mejor manera y quien permite de alguna manera que esté legitimado totalmente en el Poder Ejecutivo. Claro, ahora, el gran tema que lo hablábamos también, lo hemos hablado desde hace semanas en realidad, es la falta de esperanza, ¿no es cierto? Es decir, ¿y después de Castillo qué? Preguntaba yo el día de ayer, ¿no? ¿Y después qué? Porque en realidad eso es determinante, es decir, no basta con que estés muy molesto con cómo están las cosas. Jorge Lasarte decía, la casa se está incendiando, hay que apagarla, después veremos cómo la reconstruimos, diciendo, bueno, pero el tema para la gente es después qué es lo que viene después de esto, en quién podemos confiar, o sea, qué garantía podemos tener que quien reemplace a quienes están hoy no solamente hagan bien su trabajo en el Congreso y se ganen el respeto y la consideración de la gente, sino desde el Ejecutivo se conduzcan
la nación con honestidad, sin ladroneras y con eficiencia. En un país además lleno de oportunidades. Y esa esperanza no existe, Omar. No existe. O sea, ¿en quién? O sea, Rafael López Alea tiene 9% según la encuesta de ustedes. Y Antauro Humala, que es la opción recontra radical de tirarnos por el barranco por el otro lado, 9%. No, fusilarlos a todos, ¿no? Y ni le discutan porque te fusilas. O sea, si pudiera fusilar, fusilaría a varios periodistas porque van los programas de radio y de televisión del interior y termina peleado con todos los periodistas, ¿no? Que están en la lista de futuros fusilados si llega el gobierno. O sea, no hay en quién creer. Primero que ninguno de los candidatos Nicolás alcanza más del 10%. Segundo, que Antauro Humala es segundo en este primer sondeo que hacemos de intención de voto o quién podría ser el mejor presidente del país luego del presidente Castillo, o sea, cuando fuese, con 9%. Pero en el sur del país, Nicolás, Antauro Humala tiene 20.2%. O sea, siempre, de alguna manera, es el sur el que... Hay que ser sinceros también, quizás las regiones más olvidadas del país, aquellas que no han gozado del éxito de la macroeconomía de las últimas décadas en el país. Es la mitad del país prácticamente que ha sido olvidado por el sistema, el que no encuentra un presidente que satisfaga o que los incluya en los beneficios económicos del país, ¿no? De los resultados macroeconómicos. Entonces, siempre es un país que termina votando por la opción radical y busca cada vez una opción radical que termine con la gollería, como ellos piensan, de algunos, ¿no? Y el beneficio solo para una parte del país. Rafael López Aliaga, Antauro Humala, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra, Verónica Mendoza, Daniel Urresti, Sagasti, Johnny Lescano, Álvaro Paz de la Barra, George Forsyth, Salvador Ancelar, Roberto Quiabra, Andrés Hurtado, César Acuña. Esos son los nombres en orden de los que podrían ser presidentes de nuestro país. Paso. Gran culpa de esto, Nicolás. Paso. Gran culpa de esto, Nicolás, de los partidos políticos. Gran culpa de los partidos políticos que no han hecho su tarea. Han vivido durante mucho tiempo de caudillismos, de los mismos nombres de siempre, y no han hecho la tarea de captar a jóvenes, involucrarlos de alguna manera más en la vida activa política del partido y del país, porque cuando se acercan las elecciones, finalmente comienza la gran marcha de los invitados para las curules, para las elecciones, y dejan a un lado a jóvenes con mucho mayor preparación. Claro. Ahora, este es el gran reto, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que se están desgastando muchas energías en esta confrontación que no logra reclutar las pasiones, en particular de los jóvenes. Y cuando la tarea en realidad más importante de todas es construir ya no alternativas fundadas en individuos, ¿no es cierto?, sino en colectivos que compartan proyectos en común para la transformación del país, que es lo que lamentablemente no tenemos. Es la política, ¿no? La política viene de la polis griega, del bien común, del colectivo, ¿no? De dejar a un lado los individualismos y los intereses personalísimos para pensar más en la sociedad en sí, y en lo que es beneficioso para la sociedad. De esa manera, alcanzando el bienestar de la sociedad, del colectivo, se pueden alcanzar también el bienestar individual. Pero hoy vemos, hay que hablarlo con toda sinceridad, por eso tu programa es Hablemos Claro, que la política hoy día está totalmente centrada en grupos de poder con intereses muy marcados de ciertas industrias, de ciertos negocios, y la gente, la población, ya no es tonta, ya no se deja engañar tan fácilmente, sabe claramente de que acá prima primero el interés del político, de ciertos sectores, y no el interés de la sociedad. Por eso es que terminamos votando lamentablemente por los extremos. No existe una opción clara de centro que termine haciendo que la gente, que las personas tengan mayor ilusión y vote mucho más consciente de que sí va a haber un cambio real. Estamos finalmente votando por los extremos. Tú lo decías bien, si bien es cierto, ninguno de estos candidatos pasa el 10%, las primeras dos opciones hoy día es Rafael López Aliaga y Antauro Humala, que la gente los identifica finalmente como los extremos, ¿no? No hay nadie al centro que de alguna manera tenga ese apoyo de la ciudadanía en una intención de voto hoy. Y eso es producto del total descontento
y de la indiferencia que ya puede existir en la población respecto a un proceso electoral. Claro, el gran problema es que ambas opciones implican la imposición de un sector de la sociedad sobre otro, ¿no? Y no alguien que esté por encima de eso, un colectivo que esté por encima de eso y que represente a todos, pero en fin. Omar, te agradezco mucho por Acá esta... finalmente, acá finalmente Rafael López Aliaga tiene la gran oportunidad de demostrar algo, porque ahora va a dejar de ser un candidato y va a ser gestión pública. Ahora va a ser el alcalde de Lima a partir del 1 de enero y tiene de alguna manera la gran oportunidad de poder demostrar quizás que puede hacer algo importante por el Perú a partir de lo que haga por Lima. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil. Miren, y ahora que